Bueno, espero que ya se esté escuchando. Por favor, si me pueden avisar, eh, voy a, estamos nuevamente transmitiendo desde el inicio y si me pueden ahí avisar si ya se está escuchando. Ujú. Sí, ya se está escuchando. Ah, muy bien. Bueno, déjeme ahora nuevamente compartir el enlace y para las personas en fin, que puedan verlo. Sí, ok, muchísimas gracias. Pues vamos a volver a iniciar, ¿verdad? El otro fue solamente un cáliz para ver que este, estábamos aquí. Como les decía, estamos desde Mérida, la Ciudad Blanca, y Alejandro, decíamos, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Ahora sí ya puedo hablar. Una disculpa, la situación es de que aquí donde estamos hay mucho ruido y por eso. Uh-huh. Y bueno, básicamente estábamos hablando, ¿no? Que la Ciudad Blanca, ¿qué era, Alex? Comentábamos el por qué Mérida se le conoce como Ciudad Blanca y bueno, hay dos versiones. La versión tradicional dice que se le conoce como Ciudad Blanca porque la arquitectura de Mérida está hecha con una piedra caliza de color blanco que brilla al sol. Aunque bueno, los que han venido a Mérida se darán cuenta que sus edificios principales no son blancos. La otra razón es de que la gente de Mérida normalmente viste de blanco. Las mujeres y los varones visten de blanco y esa es la razón principal por la que se le nombra como Ciudad Blanca. Muy bien, bueno, a Alex le encanta la historia y ayer se pasó todo el día en todos los museos de alrededor y a Saraí le encanta el café, entonces aquí hay una grande combinación, ¿verdad? De todo lo que eh, nos ofrece Mérida. Pero yo les decía y quiero que recordemos el versículo del año pasado. Si alguien recuerda cuál era el versículo líder de Semillas de Esperanza, siempre buscamos la palabra de Dios como algo que nos enfoque y nos apunte para todo este año poder caminar, y en el 2024 tuvimos un versículo líder que fue el Salmo 27:8. Y dice el Salmo: cuando dijiste busca mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Y de igual manera íbamos a la par, ¿verdad?, con el devocional de cambios profundos. En el mismo Salmo, Salmo 27, versículo 4, ahí decía el versículo: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Y así íbamos, ¿verdad?, iniciando enero del 2024, arrancando con la pregunta: ¿qué es lo que quiero? Cuando nos poníamos, ¿verdad?, delante del Señor: Señor, ¿qué es lo que quiero, verdad? Disfrutarte a ti, apreciar tu belleza, conocerte, glorificarte, conocer tu valor y asombrarme de tus atributos. Y fuimos jueves tras jueves revisando atributos, admirando su carácter, su justicia, su santidad, su amor, su omnipresencia, omnipotencia, y darnos cuenta que era un Dios personal. Todo esto trajo deleite de estar con Él, deleite de disfrutar su compañía. Entonces era curioso, ¿verdad?, cómo se iba empalmando, ¿verdad?, atributos de Dios con disfrutando a Dios a través del devocional de cambios profundos, y aprendimos que Él es digno de que le lleve mis peticiones, digno de entregarle mi vida, mis planes, mis sueños. Si tú no lo has hecho aún, recuerda esos sueños, esos anhelos y todo eso que está ahí, entrégaselo al Señor. Dile: Señor, aquí está, ¿verdad?, como hoja en blanco, y que tú, Señor, seas ahora sí el capitán de este barco, el capitán de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Y todo esto nos llevó a conocerlo de una manera tan profunda que no podemos ya cansarnos de Él, ¿verdad? El ver atributos cautivó en nuestro caso, y lo platicamos con varias de las maestras del centro de consejería, cautivó nuestro corazón. Seguramente en algún tiempo volveremos a regresar a atributos y lo veremos con nuevos ojos, nuevamente
nos sorprenderemos de decir, wow, esto estaba aquí, ¿verdad? Y no lo había entendido de esa manera. Entonces aprendimos que Él es digno de que le lleve todo esto a Él, y como decía Mayra también en el arranque en enero del 2024, era solazarme. Me encantó esa palabra, solazarme, contemplar su hermosura, Alex. O sea, imagínate, Sí. ¿no? ¿Cómo se siente toda esta parte que tú lo viviste tras de cámaras? Porque han de saber que Alex estuvo en todas y cada una de las clases y ha estado siempre, ¿verdad? Pero especialmente en estas de atributos, solazarme en el Señor. Es hermoso el poder estar viendo lo que es Dios y realmente estar en esa palabra de solazarnos, de estar brillando, de estar entendiendo, de estar comprendiendo lo que es Dios y sus características principales. Entonces, disfrutando, ¿verdad?, de esa presencia de Dios, dejando que nuestras circunstancias las controle el Señor, viéndolo a Él antes que las circunstancias, encontrar precioso a Dios, y eso fue lo que vimos en el 2024, llegar a la conclusión que queremos realmente ser hombres y mujeres de un solo deseo: disfrutar a Dios, frenar la velocidad de la lectura, meditar en su palabra, dar ese espacio para que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, responder a lo que Él nos está diciendo, encontrar deleite en Él y en sus atributos y en su compañía. Eso fue el 2024, Alex. Y ahora vamos a arrancar el 2025 con un nuevo versículo. Estuvimos orando desde finales de diciembre y recuerdo que hubo un momento en que el Señor trajo a memoria un versículo y ese mismo día lo compartí con alguien del equipo y dijo, hoy esta mañana escuché una prédica de eso. Le hablé a otra persona del equipo y me dijo, hoy he estado también meditando en esta parte, y fue así como, Señor, gracias, porque siempre, amigas, el Señor confirma, ¿verdad?, hacia dónde hay que dirigir nuestros ojos. Y me gustaría, Alex, una vez que yo lea el versículo, si tú nos ayudas a orar, ¿verdad? Pues el Claro que sí. versículo, amigas, si quieres abrir tu Biblia, es Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y lo voy a leer en la nueva en la versión de las Américas, que dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Te lo voy a leer también en Reina Valera, porque yo sé que muchos lo tenemos memorizado así. Dice, por tanto, o sea, viene con todo un discurso de todo el capítulo 2 de Filipenses, y está diciendo, por tanto, por todo lo anterior, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero no solo eso, también te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Me encantó cómo viene aquí. Dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Me gusta esa palabra más que temor, ¿verdad? Reverencia, porque da un significado más claro de lo que está significando este temor reverencial. Pero fíjate que encontré una última traducción, no te preocupes, no te voy a dar todas las de YouVersion. No, pero esta de lenguaje actual, Alex, me encantó, y así fue como se mandó la invitación. Y dice, queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvados por Dios. Lo que significa ser salvados por Dios. Vamos a orar. Pues mi Señor Jesucristo, Padre Celestial, quiero agradecerte en este momento, Señor, porque eres bueno, por tu profundo amor que nos tienes para con nosotros, que no podemos entender, por tu misericordia, por tu grandiosidad.
Te alabo y te glorifico porque eres todopoderoso, creador de todo el universo y de nosotros mismos. Gracias, Señor, por todo. En tus manos encomiendo este tiempo, Señor, y pongo delante de ti este ministerio que tenemos, que tú nos has encomendado, de Semillas de Esperanza. En este nuevo año 2025, bendícelo. Permite que podamos cumplir tus propósitos de darte toda la gloria a ti. Padre, ayúdanos a darte la gloria. Ayúdanos a ser humildes, Padre. Y Señor mío, te ruego también por este grupo de mujeres y también de hombres, Padre, que están escuchando estos talleres, Señor. Y que ahora este año vamos a estar trabajando con la salvación, Señor. Algo tan importante, pero que nosotros descuidamos porque creemos que como ya la tenemos, como ya no la perdemos, ya no es tan importante. Pero aquí vamos a ver que sí es importante y que debemos de entenderla, que debemos de demostrarla que ya la tenemos. Gracias por lo que tú nos vas a enseñar este año, Padre, y lo pongo delante de ti, en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Y bueno, estamos iniciando y esta es una gran oportunidad, ¿verdad?, para poder volver a las bases. ¿Y las bases de qué? Del fundamento de nuestra salvación, construir nuestras vidas en la roca que es esa roca sólida que es Cristo. Y en estos días yo te voy a animar y vamos a estar orando por ti para que puedas presentarle esta hermosa oportunidad y extiendas la invitación a otra mujer, alguna mujer que está a tu alrededor, tu vecina, tu compañera de trabajo o alguna amiga, ¿verdad? Que has orado por ella y que a lo mejor ella está orando también por conocer a Cristo y está pidiendo que quiere saber más, ¿verdad? ¿Quién es el Señor? ¿Qué es? ¿Dónde está? Y de qué se trata esto de la salvación. Que tú puedas extenderle esta invitación, que seas valiente, o que tal vez esto que vas a aprender y que tenemos un material también impreso que te vamos a hacer llegar si nos lo solicitas, tú puedas empezar a estudiar con la persona y compartir de manera personal en un café o en algún tiempo especial qué es esta salvación tan grande. Y nosotros podemos abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2 y tiene ese subtítulo, y en algunas Biblias dice, brillen intensamente por Cristo. Y así dice antes de iniciar el versículo 12, que brillemos, ¿verdad? Que brillemos como brilla Cristo. Somos sus hijas, y cómo luce una hija de Dios de manera funcional, de manera práctica, cómo debería de lucir, te lo has preguntado, y es haciendo esto, ocupándonos, esforzándonos, procurando, dedicándonos. Y así inicia ese verso 12, ¿verdad? Como te decía, diciendo, entonces, dice, sí, si es así, por tanto, dice en tu Biblia, Alejandro no lo trae, ¿verdad? Porque es la Nueva Traducción. Dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones. Pero en la Reina Valera dice, por tanto. Si es así, todo esto que tú has visto en el capítulo 2, en donde vimos que Jesucristo, ¿verdad? Lo leíamos ayer, ¿verdad, Alex? Sí, miren, en el capítulo 2, si vemos su contexto, Pablo está hablando a los filipenses de que encuentra que los filipenses no están teniendo unidad. El capítulo 2 es un capítulo que habla de la unidad. Y hay falta de unidad que está viendo ahí Pablo en los filipenses. Está viendo que hay problemas, que hay desacuerdos. Y entonces él, en el versículo 2, les dice, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes y amándose. Les dice, no sean egoístas, porque ¿qué pasa? Que estos filipenses, igual que nosotros, la falta de unidad que manifestaban era por egoísmo, era por orgullo, y eso manifestaba una situación que Pablo le preocupaba. Y por eso escribe este capítulo 2, y para ponerlo en contexto les dice, imiten a Cristo. Y aquí viene una referencia de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, bien interesante, hermosa. Dice que tengamos la misma actitud de Cristo, que siendo igual a Dios, no estimó
como ser igual a Dios, como algo de que aferrarse, sino que él dejó todos los atributos, no más que atributos, todas las cualidades que él tenía, porque aunque él siguió siendo Dios, para ser verdaderamente hombre, tuvo que dejar a un lado muchas de esas cualidades que él tenía para hacerse hombre y cumplir el propósito. Pero no solamente se hizo hombre, sino que adoptó la condición más humilde, la condición de esclavo. En Reina Valera nos habla de siervo, pero la palabra correcta es esclavo. Y aunque técnicamente Jesús no era un esclavo, actuó como un esclavo, como un servidor para nosotros. Y no solamente actuó como un servidor, sino que él murió, y nos dice en Reina Valera, en muerte de cruz. Es decir, como mueren los criminales. ¿Y por qué si él era todo menos un criminal? Murió como los criminales, porque nosotros sí somos criminales. Y él murió en nuestro lugar. Por eso murió como los criminales, porque pagó por nosotros. Y después de recordarnos todo eso, es cuando entra este versículo 12, Ana. Sí, es cuando dice, ¿verdad? Por tanto, dice, por tanto, si Él es tu Señor, por tanto, si has experimentado algún consuelo en su amor, por tanto, si tú le conoces, por tanto, si tienes una relación con Él, por tanto, como siempre has obedecido en mi presencia, ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. ¿Y por qué deberíamos de obedecer? ¿Por qué Pablo está haciendo esta recomendación? Dice, ahora hay que obedecer más que nunca, más ahora en mi ausencia, ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios está siempre ahí, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros, porque Dios nos está viendo, porque debemos de tener ese temor. Dios nos ha librado de la ira, ¿verdad? Ese temor no es un temor de muerte, no es un temor es un temor de darnos cuenta que al final de todo esto, Cristo ya pagó para que nosotros no vivamos esta ira. Aquí se refiere a este temor en el cual ya no quiero estropear la relación que tengo con Él. Ya no quiero estropear esto, Señor, y a mí me da esta reverencia, este temor santo de saber, quiero estar en buenos términos contigo, es reconocer la presencia de Dios con nosotros siempre. Y yo sé que muchas veces nos encanta saber que Dios está cuando tenemos aflicciones, cuando estamos pasando momentos de dolor, de angustia, y decir, el Señor está con nosotros, el Señor está caminando aquí, está cuidando y está viendo mi dolor, está su presencia con nosotras, pero también hay momentos en que sentimos que esa presencia nos estorba cuando queremos pecar, cuando no quiero perdonar, cuando no quiero obedecer, cuando quiero gritar y cuando estoy en una posición pecaminosa, ¿verdad? Ahí no quiero recordar que ahí está el Señor. Y Pablo viene y dice, ahí es cuando tenemos, ¿verdad?, que obedecer y recordar que hemos sido salvadas para ese momento, que hemos sido rescatadas para ese momento, para decir, Señor, quiero tener ese temor santo, ese temor y ese temblor de que tú estás aquí en medio de la discusión, en medio del conflicto, en medio del problema, en medio de este instante en donde yo no quiero morir, en donde yo no quiero recordar que al final de cuentas tengo que aprender a morir, porque el Señor me llama a decir, cada día con Cristo estoy juntamente crucificada y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Y no lo quiero hacer. Y dice, ven y recuerda esta salvación. Pablo dice, ocúpate en, no dice ocúpate de tu salvación. Y subraya eso, ¿verdad? Ocúpate en, no dice ocúpate para ganar la salvación, no, esa ya la tenemos, sino es en esa condición de que somos hijas amadas, es en esa condición de que somos reconciliadas con Dios, en esa condición de que somos creyentes en Cristo. Dice, ocúpate, la salvación ya la tienes, pero ahora tienes que reconocer y verla valiosa. Es el hecho no solamente de que no es de que vas a ganar algo, ¿verdad? O vas a dejar de ser, eso ya lo tenemos, porque lo obtenemos gracias a lo que Cristo hizo en esa obra salvífica. Yo ya soy diferente en Cristo, me ocupo en lo que ya soy en Cristo. Me gustan algunas traducciones que dicen,
Básicamente, que nosotros demostremos que ya tenemos esa salvación. Sí, entonces, el objetivo de esto es demostrarlo, ¿verdad? Que se vea. Ayer que estábamos caminando en Mérida y yo meditando en todo esto, decía, se tendría que ver, ¿verdad? Cómo en nuestra actitud, en nuestra manera de hablar, en la manera de comportarse con las personas, en ver que somos hijos de Dios, en que brillamos, ¿verdad? Como brillan esas luminarias, dice que nuestros rostros resplandezcan ante todas las situaciones que se puedan presentar, que la gente pueda ver, son diferentes a todos los demás, porque Pablo dice que vuestra tendencia es ocuparse en la salvación ¿de quién? De otros. Muchas veces escucho, ¿verdad? Ahí en esa sala de consejería que están las personas mucho más preocupadas por la salvación de la vecina, del esposo, de los hijos, de la suegra, y llevamos siempre la mirada a los otros, y como ellos no están agarrando la onda y no están súper perdidos, y dejamos de ver nuestra propia realidad. Y la palabra de Dios está siendo muy clara aquí. Dios no nos va a pedir cuentas por la salvación de otros. En este caso está animándonos y exhortándonos, ¿verdad? Ve tu salvación, camina en Cristo, ¿verdad? Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros por cómo nos ocupamos de esta salvación, cómo la estamos cuidando. Ocúpate en tu salvación. Pablo está insistiendo en que hay que salvar a los santos y tenemos que entender esta connotación. Y Alex, si me ayudas a buscar 1 Timoteo 4:16, y ahí está diciendo, hay que salvar a los santos. Pablo anima a esto, ¿verdad? ¿Me ayudas a leer? Sí. Primera de Timoteo 4:16. Dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Wow, aquí le está animando, ¿verdad, Timoteo, verdad? Cuida esta salvación, fíjate cómo te comportas, fíjate cómo lo haces, porque así como lo ves, ese es tu testimonio ante los demás, es la manera en que vas a demostrar cuán valiosa es la salvación que yo te he entregado. Ocúpate, está hablando de propósito e identidad. Y ya lo vimos hace 2 años, en el 2023, que caminamos viéndonos como Dios nos ve, nuestra identidad en Cristo. Ya sabemos quiénes somos, pero lo olvidamos constantemente en un mundo caído con nuestra carne. Cuando nos vemos al espejo y ya no me reconozco nuevamente y me siento incapaz y que no puedo y tengo temor y no me siento amada, ni valiosa, ni capaz, ni aceptada. Y el Señor viene y dice, yo ya hice todo eso por ti. Ocúpate ahora en la salvación. Y quiero dejar claro de que no es que aquí nos esté diciendo que no nos preocupemos, y más que preocuparnos, no nos ocupemos de la salvación de otros. Él nos pide que busquemos la salvación de otros, pero solo vamos a lograr que Dios trabaje en la salvación de otros, porque no somos nosotros sino Dios, si los otros ven esa salvación operando en nosotros. Por eso esta parte final del versículo 10 dice, es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. O sea, ¿cómo vamos a trabajar en colaboración con Dios para que los que nos oyen sean salvos si nosotros no estamos demostrando esa salvación en nosotros? Y pensaba esta mañana muy temprano, ¿verdad? ¿Cómo lo demostró Pablo? ¿Cómo mostró Pablo que había perseguido a los cristianos y después fue transformado en el poder del Espíritu Santo? Que esa salvación era tan valiosa. Cuando él llega y dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y cómo lo demostró Pedro, verdad? Un Pedro que, ¿te acuerdas cuando después de esa gran pesca milagrosa que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Cuando cae de rodillas, cuando le dice, ¿verdad? Reconozco que eres el Hijo de Dios, pero también tuvo otros momentos, ¿verdad? De pasiones carnales, Pedro, en momentos en Getsemaní o cuando la negación, pero cómo va transformándose Pedro para poder llegar a esta carta que escribe en donde dice, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. ¿Por qué? Porque empieza a ver esa identidad y ese identificarse con Cristo, conocer más a Cristo, vivir para Cristo.
Entonces el Señor nos llama a ser esas Petras, esas Paulinas y reconocer que podamos apreciar a Cristo. El Padre diseñó el plan, el Hijo lo ejecutó y no podemos separar el propósito para el cual fuimos creadas. Si entiendo el propósito, si conozco a Cristo, entonces puedo decir juntamente con Pablo lo que dice en 2 Corintios 2:14. Y dice así, versículo 14. Así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. ¡Wow! ¿Somos cautivas de Cristo? ¿Podemos llevar ese olor de Cristo como un perfume? Eso es ocuparnos, ¿verdad? En esta salvación tan grande, el poder mostrar y dejar el aroma de Cristo. Su Espíritu nos da a conocer a la persona que es la salvación. La salvación no es algo que Dios hizo. La salvación es Cristo. La única manera en que nosotros podemos expresar esta salvación es por medio de su conocimiento. Y para eso estamos aquí. Por eso queremos comprometernos, ¿verdad? A estudiar de manera tenaz, de manera comprometida su palabra. ¿Qué es esta salvación? Jesús no vino a hablarnos de la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. La verdad es una persona y esa persona es Cristo. ¿Por qué una persona está en Cristo y no está experimentando salvación? ¿Has escuchado eso? ¿Sabes cuántas veces yo veo y digo, cómo es posible? Esta persona ha llegado a conocer a Cristo, se identifica con Cristo, pero no está experimentando la salvación. Vive siempre en constante crisis, tiene problemas matrimoniales, tiene problemas con una familia desmembrada. Y podemos estar así, ¿verdad? Muchas veces estar en Cristo y no vivirlo. ¿Y por qué pasa esto? Porque no estamos caminando sobre la salvación que nos fue otorgada. No sabemos cómo hacerlo porque nadie nos ha acompañado en ese proceso. ¿Cómo experimentamos esa salvación? Pablo dice, hay que salvar a los santos. Entender el poder que opera en la cruz. No es un evento la salvación, es una persona. Es una persona y esa persona es Cristo. Pero eso hay que identificar la diferencia entre la crucifixión y la cruz. La crucifixión de Jesús es histórica, es gloriosa. La cruz se expresa en la presente, en este presente de Dios. Trae la realidad a nuestras vidas de forma permanente, momento a momento. Recuerdo ahí en mi casa y lo iba a traer, ¿verdad? Cari me regaló, ¿verdad? Una cruz grande y una cruz pequeña y se llama Tu cruz en mi cruz. Tu cruz en mi cruz. Yo cada día, ¿verdad? Recordando, sí, la cruz de Cristo, pero mi cruz, crucificándome con Cristo, recordando la obra salvífica y cómo yo me identifico momento a momento en la obra que hizo Cristo, sí, en la cruz, pero hoy yo vivo permanentemente recordando, ¿verdad? Tu cruz en mi cruz. Eso es lo que nos transforma a la imagen de Cristo para experimentar la salvación para la cual fuimos creadas para la eternidad. Yo espero, amiga, que este año sea un año de mucho aprendizaje en donde podamos caminar juntas en todo esto y poder tener esta claridad y poder comprender cada día mejor qué pasó, ¿verdad? En esta salvación tan grande, cómo puedo ocuparme, cómo puedo vivirla cada día con ese temor, con esa reverencia, con ese temblor, ¿verdad? De entender que la salvación es una persona y que se expresa de una forma viva, que está fluyendo. Como esa semilla, ¿te acuerdas? No sé si tú recuerdas, ¿verdad? Pero a mí en la primaria me entregaron un día un frasquito de Gerber con un algodón y unas semillas. Y era como en tercero de primaria que tenías que llevarlas a germinar. Y yo recuerdo que en mi incredulidad yo decía, pero va a suceder, ¿verdad? Y estaba el algodón cerrado, tenía que estar cerrado y mojado. Y nuestro trabajo era ponerle un poco de agua, así casi como un porque si te pasabas de agua se podría. se iba a podrir todo eso. Era un frijolito, me acuerdo. Era un frijol. Iba a germinar la vida, ¿verdad? Iba a salir. Iba a ser evidente. Yo me preocupaba porque si no ibas a reprobar
ese espacio de la materia, de lo que fuera, ¿verdad? Y estábamos todos observando, yo veía todos los días, ¿verdad? Y el día que empezó a ponerse como oscuro el algodón y empezó como a brotar algo, yo decía, ya, ¿verdad? Va a salir, va a germinar la vida. Así, eso que estaba recordando anoche decía, así es la vida de Cristo en nosotras, amiga. Así debe demostrarse ese temor, ese temblor, esa vida que germina en nosotros, caminando en la salvación, caminando en Cristo. No podemos tener una salvación tan grande y descuidarla. Si yo descuidaba ese germinado, ese algodón que pasaba, se moría. Llegaban niños, me acuerdo que decían, no pasó nada, o sea, no ocurrió nada, y llorando, ¿verdad? Porque pues, no lo habían cuidado, no le habían puesto agua, lo habían inundado de agua, ¿verdad? Y muchos le querían echar mucha agua al final como para poder acelerar el proceso, pero no. Este proceso es así, que lleva tiempo, lleva años, amigas, para que podamos nosotros ir creciendo a la estatura del varón perfecto. Caminar a la salvación es caminar en Cristo. No podemos tener una salvación tan grande y descuidarla, visualizando la santificación. Y esa santificación es el crecimiento que germina de la vida y de esa comunión en Cristo en nosotras. Romanos 6:22, ¿me ayudas, Alex? Sí, dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que da como resultado la vida eterna. Y da como resultado eso, ¿verdad? Un proceso de santificación que nos lleva a ese crecimiento y que da como resultado la vida eterna. Si Cristo crece es que nos estamos ocupando, ¿verdad? Nos estamos ocupando, vas en el camino correcto. Y me encanta también el versículo que sigue quiero regresar, Alex, a Filipenses capítulo 2. Y dice el verso 13, dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada, ¿verdad? Es como la consecuencia de estar caminando con Él. ¿Tú te imaginarías que estarías los jueves a las 8 de la mañana conectada aquí? ¿Sabes por qué estás esta mañana aquí? Porque el Señor produce tanto el querer como el hacer. Yo estaría dando una clase, no, a lo mejor estaría ya disfrutando en algún tour o en alguna playa de aquí de Mérida. No, el Señor produce el anhelo de estar juntas, de conocerlo, de buscarlo, de saber más de Él. Él lo hace cuando hacemos cosas. Yo he escuchado a tantas personas en el equipo, tantas personas en consejería que dicen, yo no tenía estos deseos. Hoy ha puesto Dios deseos nuevos y anhelos y sueños nuevos. Así es. Y bueno, dice, ¿cómo podemos vivir como miserables, verdad? Después de escuchar todo esto, es porque no estamos caminando en la salvación, esa salvación que nos fue concedida gratuitamente por gracia. ¿Y esto cómo se obtiene? Orando y ayunando, no. Leyendo y meditando, tampoco. Es mediante la cruz, cuando la cruz opera en nuestras vidas, se abren las escrituras y vemos a Cristo y se convierte en nuestro deleite y anhelamos comunión y anhelamos oración y anhelo entonces sí tener un tiempo de ayuno porque quiero más de Cristo, porque quiero el pan de vida. Experimentamos salvación, ¿verdad? Primero tengo que ver a Cristo precioso para que yo pueda ir a tener un tiempo con Él, a tener un devocional y no por una carga impuesta, no porque tengo que rendir cuentas con alguien, no porque estoy caminando con alguien para decirle, mira, ahí va la foto de mi devocional. No, porque anhelo más de Él, porque quiero más de Él, porque quiero aprender, ¿verdad? A hacer lo que Él hacía, a morir para glorificar a Dios. Porque eso fue lo que vino a enseñarnos el Hijo. Experimentamos la salvación. ¿Cómo puedo dar a conocer aquello que yo no conozco? ¿Cómo puedo valorar y disfrutar lo que no conozco? Somos salvas para conocerlo y si hay Cristo hay salvación. Se puede estar en Cristo y no ser libre, amigas. No expresar esa libertad gloriosa que hay en Cristo. Experimentar la fuente de agua viva que brota para vida eterna. Nunca voy a olvidar de los primeros años que conocí a Cristo en un discipulado. Recuerdo que alguien dijo, y de en tu interior correrán ríos de agua viva.
Y yo no sé si hay momentos gloriosos en donde tú sientes ese temblor, ¿verdad? Y cuando ella expresó eso, dice, yo he sentido como de mi interior corren ríos de agua, y nunca lo veo. Y yo temblé de decir, Señor, yo quiero eso. Yo quiero eso, yo quiero sentir que corren esos ríos de agua viva en mí, porque la palabra te hace temblar, de anhelar, de querer, de disfrutar. Y entonces yo ya no tengo sed, ¿verdad? Pero si sigo teniendo sed, ¿cómo resuelvo mi interior si no estoy caminando en esa salvación? Tengo que experimentarla. Y entre más te acercas a la palabra, más sed te va a dar y más anhelo de buscarlo, de conocerlo. Esa vida distinta a mí que se va expresando es la vida de Cristo. Su vida es ahora mi vida y se apodera de mí con ese temor y ese temblor, y yo quedo asombrada y quedo esclava de su amor. Así que, amigas, este año queremos apreciar juntas esta salvación, buscar las evidencias de la vida de Cristo en nosotras y crecer en obediencia, llenarnos de gratitud y despertar cada mañana y recordar quién soy en Él. Recordar mi identidad en Cristo. Vamos a esforzarnos para trabajar arduamente y regresar a lo básico. Yo estaba preguntándome también esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que temblaste ante la presencia de Dios? Sentir su valor y el aprecio de lo que significa Él en nuestras vidas. Temblar ante la realidad de quién es Él realmente. Cuando estamos ahorita leyendo, ¿verdad?, nuevamente la Biblia en un año, también estaba recordando en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés escucha, ¿verdad?, que Dios le habla ahí en la zarza ardiendo y le dice, le da una advertencia, espera, quítate las sandalias, estás entrando a un lugar santo. Yo me imagino que Moisés tembló en ese momento, ¿verdad? ¡Wow! Ante la presencia de Dios. Y que nosotras podamos ir así a nuestras Biblias y temblar y decir, Señor, estoy entrando aquí en tu presencia, a un lugar santo contigo, Señor. Tú me estás hablando. Eso es algo maravilloso, amigas. Nosotros no hicimos nada para alcanzar nuestra salvación, pero debemos hacer algo para exhibirla. Poner a trabajar lo que Dios ha colocado en nosotras, la vida de su Hijo. ¿Y de qué forma podemos ocuparnos en nuestra salvación en estos días de manera práctica? Hay que pensar, ¿verdad? Yo te dejo para que medites esta mañana de qué manera puedo ocuparme en mi salvación día a día de manera práctica. ¿Qué tipo de actitud debo tener al ocuparme en mi salvación? ¿Estamos brillando realmente para Cristo en la casa, en la familia, en la escuela, en el ministerio? ¿O todo está tan nublado por la murmuración y las contiendas? Yo te pido que en estos días estés orando por oportunidades para mostrar el amor de Dios a otras personas. Cuando estamos realmente comprometidas a servir a Cristo, sacrificándonos para construir la fe de otros, esto trae un galardón lleno de gozo. Sacrificándonos, ¿verdad? Hay que morir. Muchas veces yo tengo anhelos y sueños y los quiero hacer a mi manera y en mis términos, pero por testimonio, por amor a otros, tengo que sacrificarme para construir la fe de otros. Y eso trae gozo al Señor. Eso trae un gran galardón. Recuerda, gozo no es la ausencia de problemas, pero sí la presencia de Cristo. Si no experimentamos el propósito de la salvación, nos estamos perdiendo todo o casi todo. Hay que salvar a los santos. ¿Me puedes ayudar nuevamente, Alex, a leer 1 Timoteo 4:16? Sí, dice así: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Muy bien, bueno, pues yo te animo a que no te pierdas este año, ¿verdad?, de enseñanzas, que puedas recordar que el Señor tiene un propósito y el propósito principal es conservar, ¿verdad?, nuestra vida para que le sea grato olor fragante al Señor, que sea
el aroma de Cristo, ¿verdad? Estoy compartiendo la clave de Zoom en los grupos para entrar. Siempre, si es me escribió una persona en Facebook, ¿verdad? Que ella quería entrar al grupo de Zoom en un momento. Si alguien me ayuda compartiendo, por favor, ahí la clave para que pueda entrar esta persona. Y bueno, finalmente cuando estamos buscando fuera de Cristo nos convertimos en cisternas rotas que no retienen el agua. El único, amigas, que puede producir completa satisfacción, la verdadera plenitud de aquel que todo lo llena en todo, es Cristo. Solo Él lo puede producir en nosotras y Él es el que nos otorga la salvación. Recuerda, la salvación no es un evento, la salvación es Cristo mismo. Cuando yo estoy unida a Él como el pámpano a la vid, estoy disfrutando de esa salvación, estoy disfrutando de Cristo. Cristo es el objetivo, es la razón de todo esto. Y vamos a orar, Alex, déjame orar. Adelante. Y, Señor, te damos gracias, Padre, esta mañana. Gracias porque tú nos llamas a ocuparnos, a dedicarnos, a invertir nuestra vida, buscándote, conociéndote, anhelando más de ti, amándote. Estamos dispuestas a gastar y a ser gastadas por Jesús, de manera que jamás estaremos dispuestas sin entender la salvación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer esa moneda que se gasta para tu gloria, para tu honra, Señor. Que esa salvación tan grande, que esa salvación que eres tú mismo, Cristo, tan valioso, tan hermoso Jesús, podamos disfrutarte este año, podamos entender todo lo que implicó para llegar a este momento. Que no se nos olvide, Señor, de dónde venimos, pero también que podamos apreciar a dónde vamos. No vamos solas, vamos acompañadas, vamos juntas, vamos aprendiendo momento a momento todo lo que tú tienes para nuestra vida este año. Gracias, Señor, porque tenemos todo un libro en blanco para escribir la historia de nuestro caminar contigo, de esta maravillosa salvación. Te alabamos, Señor. Gracias, Dios. Gracias por cada una de mis amigas. Y, Señor, si tú estás poniendo en la mente de alguna de ellas el invitarle o caminar juntas en esta salvación, que este sea el día. Dale valentía, dale confianza, dale seguridad, Señor. El no ya lo tenemos, pero el sí, que sea para tu gloria, Dios. En eso oramos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amiga, muchísimas gracias. Y pues nos vemos en un momento en el Zoom. Ya las extraño. Bendiciones. Nos vemos en un instante. Gracias, Alex. Gracias por invitarme.